Apreciados amigos, con ustedes el pastor Luis Aguiluz, un saludo cordial. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Y estamos en la lección 9 para esta semana. Se titula El pecado, el evangelio y la ley. A través de esta lección vamos a ver cómo la separación de los ángeles de Dios, esa rebelión, trajo como consecuencia el pecado. Satanás llegó a esta tierra y también hizo caer a nuestros primeros padres, y esa separación, ese alejamiento de Dios como consecuencia del pecado, nos trae la muerte. Dios hizo un plan, el plan de salvación, a través del cual Jesucristo mismo estuvo dispuesto a dar su vida, venir desde los cielos aquí, a esta tierra, a tomar un cuerpo humano y entregar su vida para que tú y yo podamos ser salvos. El pecado tiene solución. Es la muerte de Cristo, derramando su sangre expiatoria para que tú y yo podamos alcanzar la salvación. Así que el pecado se muestra a través de la ley. La ley es el reflejo del carácter mismo de Dios. La ley nos presenta lo que Dios espera de nosotros, pero no que lo llevemos a un extremo legalista, sino que represente ese amor que nace desde lo más profundo del corazón de Dios. Allí es donde se presenta el Evangelio. El Evangelio es la muestra tangible y palpable de ese amor de Dios a través de Jesucristo, llevando las buenas nuevas para que todos aquellos que reconocen su alejamiento, su separación, su vida de pecado, ahora puedan encontrar el perdón, la salvación y finalmente la vida eterna. El Señor nos bendiga mientras estudiamos esta lección y así podamos ir descubriendo las bondades del plan de salvación. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis amigos, desde aquí queremos también una vez más agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo cada semana y también por compartir la palabra de Dios. Gracias a aquellos que se han suscrito. Si todavía no lo has hecho, te animo para que lo hagas y de esta manera podamos compartir la palabra de Dios. También agradecemos a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien nos apoya semana a semana con el versículo de memoria cantado. Lo pueden escuchar al final del repaso de la lección. Muy bien, mis amigos, el versículo para esta semana se encuentra en Salmo 119, 93 y 94. Todo este salmo habla acerca de la ley de Dios, de esa manifestación maravillosa presentada en esas dos tablas, el trasunto del carácter de Dios, el reflejo del amor de Dios en esos principios eternos. Salmo 119, 93 y 94 dice: jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. El manifestar un sentimiento de gratitud por los mandamientos de Dios es reconocer que Dios no nos ha dejado abandonados. Tener los mandamientos de Dios es reconocer que Dios tiene cuidado de nosotros, que sabe que estamos en una condición muy lamentable, una condición triste, el ser humano descarriado, el ser humano en pecado, alejado de la gracia divina. Por eso el Señor busca a través del Evangelio alcanzarnos. Y alcanzándonos nos da vida a través de Jesucristo. Nuestra lucha por el pecado, nuestra lucha por el orgullo, a veces hace posible de que nosotros pues nos alejemos de Dios. Porque el pecado, el orgullo, que han sido los primeros elementos que entraron en el corazón de Lucifer, también ha llegado a nosotros. Ese egoísmo, ese orgullo que brota en el corazón de una persona sin Dios es lo que nos aleja de nuestro Señor. Pero esta batalla tenemos que ganarla con la ayuda de Dios. El Señor ha puesto todas las armas posibles y necesarias
para que podamos enfrentar esta lucha con su ayuda poderosa. Tenemos que reconocer que el pecado no es cosa sencilla, no es cosa superficial. El pecado es tan, pero tan terrible que destruye a la humanidad, la separa de Dios, la corrompe y no permite que el ser humano pueda estar en la presencia de la santidad del Dios Todopoderoso. Entonces, mientras estamos en este mundo, vamos a encontrar una serie de situaciones que van a buscar que distraernos, que captar nuestra atención en cosas de este mundo. Porque si bien es cierto que el Señor nos ha dejado varias cosas para que podamos nosotros enfocarnos, el enemigo también tiene una serie de elementos que lo que va a buscar es distraer nuestra atención. Por ejemplo, el dinero, el trabajo. Tenemos hoy en día, ¿no?, deportes, tenemos películas, música, una serie de entretenimientos que distraen nuestra atención de las cosas espirituales. El Señor Jesucristo nos dijo que no podemos servir a dos señores. No podemos poner atención a las dos cosas espirituales y materiales al mismo tiempo. Y si ponemos nuestra atención a Dios, tenemos que dejar poco a poco las cosas materiales de este mundo. El gran conflicto es real y estamos nosotros implicados, estamos nosotros también en medio de esta gran batalla que, aunque comenzó en el cielo, se ha trasladado a esta tierra y en la cual estamos involucrados todos los seres humanos. Nadie se escapa de este gran conflicto. Tal vez en nuestro medio podamos tener luchas, muchas veces el trabajo o exceso de trabajo. Hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos atracción por estar en los supermercados, en las compras, en los lugares de las modas, los deportes, la comida, las diversiones y los vicios que están por todos lados, que convierten al ser humano en un dependiente de estas situaciones. Por esta razón, tenemos que poner prioridades. Y es una lucha. Todos, cada uno de nosotros, tenemos que enfrentar esta lucha. ¿Quién va a ocupar el primer lugar en nuestra vida? Yo le digo que no es fácil. Es algo que tenemos que enfrentarlo todos nosotros, todos los días, cada momento tenemos que tomar decisiones. Esto ahora, esto después, esto en primer lugar, esto más tiempo. ¿Qué estamos haciendo con esos elementos que son los que van a determinar la fortaleza o la debilidad para enfrentar las situaciones difíciles? Así que esos desbalances que a veces tenemos y que después nos lamentamos, ¿por qué soy débil? ¿Por qué caí? ¿Por qué resbalé? ¿Por qué no tuve fortaleza espiritual? Es porque no estamos acudiendo a la fuente de la fortaleza espiritual. Así que tenemos que aprender a pasar más tiempo con Dios para poder tener fortaleza y enfrentar y vencer las tentaciones diarias. También recordar que con la ayuda de Dios vamos a poder enfrentar, vamos a tener poder, vamos a superar las situaciones difíciles. Cada uno de nosotros diariamente enfrenta este tipo de batallas y cuando el enemigo intenta debilitar las almas, va a buscar que destruir nuestra relación con Dios. Así que el pecado destruye la relación con Dios. El pecado destruye nuestra fortaleza espiritual. Nos hace mirar hacia abajo, nos hace apartarnos de Dios, nos hace escondernos de la presencia del Todopoderoso. Así que es el diablo el que trabaja para distorsionar nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones con la finalidad de conquistar alguna parte de nuestra vida, que Él es el más grande psicólogo. Él sabe cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras inclinaciones, cuáles son nuestros deseos. Así que Él va a ir buscando que guiar nuestras situaciones, nuestras inclinaciones hacia lo que Él quiere. Y Él sabe qué es lo que nos gusta. Por esto nosotros tenemos que fortalecer estos aspectos que sabemos que son nuestras debilidades. Estos desafíos que al final van a ser determinantes. Así que, mis queridos amigos,
hagamos un análisis. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Tenemos nosotros la suficiente dependencia de Dios? ¿O somos autosuficientes? ¿O nos creemos superiores porque conocemos un poquito de las cosas de Dios? El apóstol Pablo dice claramente: el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que aprender de Jesús, que Él fue humilde de corazón. Tenemos que aprender de aquellos que se tomaron de la mano poderosa de Dios, que supieron que sin el Señor no iban a tener éxito. En el Antiguo Testamento tenemos hombres como Enoc, como Elías, como Eliseo y muchos otros que buscaron a Dios, dependieron de Dios. Y cuando cayeron, se arrepintieron y nuevamente comenzaron a estar en el camino del Señor. Así que, mis queridos amigos, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para erradicar la lujuria de nuestro corazón. O sea, todos aquellos pensamientos bajos, apasionados, de sexo y de cosas pecaminosas. Tenemos que cambiar para que nuestra relación con Dios se solidifique, sea más estable. Porque el enemigo va a poner cualquier cantidad de tentaciones. Y las tentaciones que están relacionadas con las pasiones, que a veces llegan a ser pasiones sensuales y animales, son las que mayormente afloran y a las que tenemos que tener bastante cuidado. También otro es el juzgar, el criticar. Contra ello tenemos que luchar. Jesús en el Sermón del Monte dijo claramente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Tenemos que estar seguros de que nuestra forma de decir las cosas sea con tacto, con amor, pensando en el bien de los demás, no haciéndoles daño. El Señor también nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Y muchas veces nosotros odiamos a los enemigos. Jesús nos dice que amemos por ellos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedir a Dios que haga de ellos una persona diferente. Que el Señor pueda trabajar en el corazón de estas personas. Nada de maldecirlos, nada de palabras que no vienen de un hijo de Dios. Jesucristo en el Sermón del Monte nos dio una versión humana, sensible de lo que es la ley que se transmite a través del amor, no a través de la letra que es dura y que es hiriente, como los judíos llegaron a tenerla, y que llegaron a ser legalistas porque trataron de cumplir la ley poniendo otras leyes. Pero el Señor nos manda a amar a la gente, que la ley entre en nuestro corazón y salga en una forma diferente, empática. Tenemos también que aprender a controlarnos, ¿no? El Señor nos dice que debemos tener control, tener dominio propio. Y si nosotros no podemos, el Señor en una forma directa, bastante dura, dijo: no, si tu mano te da esa ocasión de caer, córtatela, o tu pierna, o tu ojo, sácatelo. Claro que es una figura literaria, es una expresión a través de la cual quiere mostrarnos que el pecado es terrible y que mejor es entrar manco al reino de los cielos que con todos nuestros miembros irnos a perdernos, ¿no? Entonces, tenemos que tener control de nuestras manos, control de nuestros pies, control de nuestros ojos. Tenemos que aprender a dominar nuestros impulsos, a tener decisiones sabias. Pon tu mente a trabajar antes de que pongas tu lengua a funcionar. O sea, tenemos que pensar antes que hablar. Tenemos que saber qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Tenemos que ir contra todo aquello que en vez de beneficiarnos espiritualmente nos pueda perjudicar. Así que la ley hay que tenerla y hay que tomarla en cuenta. Jesucristo dijo claramente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. He venido más bien para cumplirla. Jesús vino a cumplir la ley y él dijo que no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Entonces, si Jesucristo mismo obedeció y vivió de acuerdo con la ley,
¿Quiénes somos nosotros para irnos contra la ley? Para no obedecer la ley. O para obedecer 9 mandamientos y dejar uno de lado, o obedecer 8 y dejar 2 de lado. Tenemos nosotros que reconocer que la ley es parte de lo que el Señor ha presentado dentro del paquete de la palabra de Dios. Ahora, la ley nos salva. La ley nos muestra al Salvador. La ley es como un espejo. Nos muestra qué está mal en nosotros, en qué hemos fallado, qué pecado hemos cometido. Y una vez que vemos nuestro pecado, es como el espejo, ¿verdad? En el espejo uno ve su pecado, ve su mancha, y el espejo como que te dice, vete a buscar agua y jabón y lávate. De igual manera, la ley nos dice, has pecado, ve a buscar a Cristo y a través de su sangre te limpie de todo pecado. Cumple una función, tiene una función de solamente guiarnos. Es como un ayo, como alguien que guía a alguien. La ley nos lleva de la mano a Jesús, el quien puede limpiarnos de todo pecado. El pecado, dice la palabra de Dios, es la transgresión de la ley. Aunque Isaías 59:2 dice que es la separación de Dios. Claro, cuando uno se separa de Dios, entonces vivimos sin ese poder de lo alto y a través del alejamiento vamos a caer en desgracia. Vamos a errar el blanco, vamos a fallar, vamos a desagradar a Dios. También cuando uno se aleja de Dios, pues nuestra naturaleza caída cae, o sea, se degrada, se degenera. Y si nosotros no buscamos a Dios, aunque Él nos busca, pero tenemos que encontrarlo, tenemos que recibir ese llamado y aceptar su invitación, vamos a seguir descendiendo más y más. La ley aporta pues claridad y convicción a nuestra vida, ayuda a nuestro carácter, ¿no? Además, cuando estamos nosotros viviendo para agradar a Dios, tenemos que tener algo como base, y esos son los principios de la ley de Dios. En todos los gobiernos del mundo hay leyes que lo gobiernan. En el gobierno de Dios también tiene sus leyes. Y estos 10 mandamientos son basados en el amor, porque Jesucristo mismo dijo, toda la ley se resume en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor a Dios es respetar esos primeros 4 mandamientos. Y el amor al prójimo, pues los 6 restantes. Y si amamos a Dios, no vamos a tener otros dioses. No vamos a tomar el nombre de Dios en vano. No vamos a adorar ídolos. Y vamos a respetar ese día que Él separó para tener comunión con su creación. Si amamos al prójimo, pues nuestro principal prójimo es nuestros padres. Honrarlos, respetarlos. Y también respetar a todos aquellos que nos rodean, a todos aquellos que conviven con nosotros. No le vamos a robar, no lo vamos a matar, no vamos a quitar la mujer de nuestro prójimo, no vamos a codiciar lo que ellos tienen, ni vamos a mentir, ni a levantar falsos testimonios. Así que estos 10 mandamientos son un reflejo pues del carácter mismo de Dios. Es la base sobre la cual se va a juzgar a todos los seres humanos y a los ángeles también. Así que la ley tiene que ver con las relaciones, porque si pecamos, estamos rompiendo la relación con Dios y rompemos la relación con nuestro prójimo. Así que las relaciones humanas, las relaciones divinas están en base a obedecer y cumplir y vivir de acuerdo con la ley de Dios. Ahora, no guardamos los mandamientos para ser salvos, guardamos los mandamientos porque somos salvos. Cuando llegamos a un país diferente al nuestro, tenemos que adaptarnos a esas leyes. Tenemos que acoplarnos a las leyes que rigen ese país para vivir en armonía con todos los que moran en ese país. De igual manera, nosotros vivimos en el pecado y cuando llegamos al cristianismo, tenemos ahora que adaptarnos con esas nuevas leyes que el Señor nos da para vivir en armonía con sus principios. Dios proveyó la ley como una salvaguardia para proteger nuestra relación con Él y nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo. Así que la ley es importante para nuestra relación con Dios y con los demás. Tenemos que amar la ley, como dice el salmista, ¿no?
La ley es como una lámpara. He guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Dice que la ley es para mí lo máximo, dice, ¿no? Entonces Jesús mismo explicó de manera poderosa, de manera sucinta, lo que él tenía en base a la ley, lo que él realizaba. Jesús dijo que no había venido a cambiar la ley. Jesús dijo que había venido para cumplirla. Y él dijo, aunque pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, dando a entender claramente que la ley cumple un papel importante dentro del plan de salvación. La ley cumple y tiene un rol importante en el gobierno de Dios. La ley está en el lugar santísimo dentro del arca del pacto. O sea, en el centro mismo del trono de Dios, ahí está la ley. Y esa ley es la base del gobierno de Dios. Así como los límites que los padres señalan a sus hijos revelan lo que valoran, así también la ley de Dios habla del carácter de Dios y de lo importante que es para Él. Y el amor de Jesús está en el centro mismo de la ley, porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos no son difíciles, no son gravosos, no son una carga. Los mandamientos, cuando se guardan por amor, son una delicia. Porque si nosotros amamos, respetamos. Si nosotros amamos, damos. Si nosotros amamos, preservamos la vida. Damos, si es posible, la nuestra para que los demás sean beneficiados. La ley, pues, debe de ir de la mano del Evangelio. Porque la ley nos muestra lo que debe hacerse y el Evangelio nos muestra lo que Dios ha hecho para salvarnos. Así que, por un lado está la justicia y por otro lado está la misericordia. Y en Cristo la justicia y la misericordia se besaron allí en la cruz con la finalidad de que esa justicia que llamaba a morir al pecador, ahora encuentra la salvación a través de Jesucristo por la misericordia de Dios que nos concede por gracia la salvación. Y tú y yo, mi querido hermano, podemos alcanzar esa gracia, esa misericordia de Dios. Solamente está para recibirla. Ya está allí el ofrecimiento. Venid a mí. Y el Señor dice, no los echaré fuera. Venid, comprad sin dinero. El Señor siempre está con una actitud de atraernos, de invitarnos, de llamarnos. Y nosotros normalmente estamos con una actitud de rechazar, de escondernos, de irnos de la presencia de Dios. Pero debemos permitir que la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón tenga un efecto, ¿no?, de atracción, que nos atraigan las cosas espirituales. Muchos piensan que la ley, y por mucho tiempo se pensó que la ley era la que salvaba, que éramos justificados por la ley, que teníamos que obedecer la ley para ser salvos. Durante la Edad Media, muchos estaban condenados a sufrir, flagelarse, hacer largas vigilias, hacer ayunos interminables, ¿no?, y caminatas, y hacer una serie de situaciones extremas con la finalidad de alcanzar la salvación. Uno de ellos fue Lutero, y él encontró allí en unas páginas del libro de Romanos que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo he hecho más obras que tú, yo necesito más salvación que tú. No, él encontró el secreto, por fe, sola escritura, sola gracia. Así que la salvación es por gracia, por fe, a través de la escritura solamente, no de los libros apócrifos, no de los libros del Vaticano ni de la Iglesia, no, de la palabra de Dios. Los libros canónicos, inspirados, proféticos, la revelación misma de Dios. Allí donde se concentra el Evangelio en toda su pureza. Allí donde todos aquellos 66 libros se conjugan, porque a través de esos 1500 años desde que empezó hasta que se terminó de escribir, hay una unidad perfecta
Nadie se contradice. Todos apuntan a un mismo punto. Todos aciertan en mencionar al Mesías, en presentar a Jesucristo y manifestar que Él es el Salvador del mundo. El mismo Juan el Bautista dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y nuestro Señor Jesucristo había dicho ya, una vez que estuvo aquí en esta tierra, que si lo amamos debemos guardar sus mandamientos. Así que Jesucristo y la ley y los mandamientos no están en contradicción ni están en rebelión. Al contrario, Jesucristo guardó los mandamientos. Jesucristo vivió una vida perfecta. Y el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos y sigan mis pisadas. Ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que el hombre es justificado por la fe, no por obras. A Abraham también se le dieron las promesas para ser justificado por la justicia de la fe. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo, solamente a través de Jesucristo. Cristo nos redimió por la fe y Él nos invita para que nosotros lo aceptemos por fe. Y un punto final también, Él nos dice que en el tiempo del fin habrá un grupo remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquellos que han comenzado desde ahora a vivir una vida de entrega a Dios, una vida en la cual manifiestan esa fe que tuvo Jesús, ese estilo de vida que tuvo Jesús, podrán afirmar su vida en la roca. Estarán firmes en los tiempos finales de la historia de este mundo y también serán sostenidos por el Espíritu Santo. Jesucristo mismo prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por medio de su Espíritu Santo, Él enviaría al Consolador y el Consolador sería quien nos sostendrá. Él será el que nos fortalecerá y a través de Él podremos atravesar los momentos más difíciles, sombríos y terribles de la historia de este mundo. En el Sermón del Monte, Jesús nos muestra que la relación que debe haber entre Dios y el hombre también se debe manifestar entre su prójimo. Y de esta manera podamos decir que amamos a Dios. Porque si decimos que amamos a Dios, a quien no vemos, y aborrecemos a nuestro prójimo, a quien vemos, entonces estamos mintiendo. El Señor nos dice que al final no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nos amemos unos a otros, que mostremos amor, que seamos amorosos, que tengamos los frutos del Espíritu Santo. Jesús dice allí que algunos, ¿no?, se acercarán y le dirán que lo conocen. Pero recordemos que no solamente necesitamos conocer a Dios, tenemos que vivir de tal manera que agrademos a Dios. La palabra de Dios también nos dice que a muchos les faltó el conocimiento. El conocimiento es lo que nos ayuda a vivir una vida transformada, una vida diferente, porque lo que vamos conociendo lo vamos aplicando. Pero si el conocimiento se queda solamente en nuestra mente y no lo llevamos a la acción, de nada nos sirve. De nada sirve el conocimiento si no nos transforma, si no profundiza a la persona en ese compromiso, en esa experiencia personal con Dios. El conocimiento tiene que ir a la acción, tiene que ir a la práctica. No puede quedarse solamente en letra muerta o en teoría. Debe ir a la acción. Debemos vivir lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que aprendemos. Nuestra obediencia como evidencia y fruto de nuestro amor nos muestra cuál es la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios. Eso es bastante claro. Nuestra vida va a reflejar la relación que tengamos con Dios. Y para esto tenemos que tener fundamentos sólidos. Nuestra vida debe estar cimentada en la roca que es Cristo. Jesús en el Sermón del Monte claramente terminó diciendo, ¿no?, que aquellos
que edifican sobre la roca, cuando vengan las dificultades, se mantendrán. Pero aquellos que edifiquen sobre la arena serán arrojados por todos lados y serán destruidos finalmente. Tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios, que es sólida, que es base firme. Nuestros oídos deben estar abiertos y nuestros corazones deben estar receptivos para la palabra de Dios, para las propuestas divinas, para que podamos vivir en una relación con Dios en donde nosotros podamos ver ese cambio que Él produce por medio de su Espíritu Santo. Una vida que está edificada sobre la roca vive en armonía con el plan de Dios, vive agradando a Dios y vive una vida que puede demostrar al mundo que hay un elemento diferente entre un hijo de Dios genuino y verdadero y en uno que no lo es. Jesucristo tuvo una obediencia perfecta a la ley. Jesucristo reverenciaba siempre la palabra de Dios y la ley era su delicia. En la palabra de Dios encontramos también personajes, ¿no?, como David y Salomón, que en una buena parte de sus reinados estuvieron en armonía con Dios. Pero cuando se alejaban de Dios, transgredían la ley, venían los problemas. Entonces, vemos también Elías, Josías, que a través de la palabra hicieron reformas, hicieron cambios, porque sabían que la palabra de Dios necesita ser puesta en acción y va a traer un cambio, una reforma y un reavivamiento. Igualmente Jeremías, vemos el caso de Esdras, Nehemías y cuantos otros profetas que vivieron en tiempos difíciles y que cuando se acercaron a Dios y cuando tomaron la palabra de Dios, se vieron cambios maravillosos, cambios que realmente hacían la diferencia entre los que están del lado de Dios y los que no lo están. El pecado causa una distorsión. El pecado nos aleja de Dios. Queremos hacer algo, pero con el pecado nos desviamos. Tenemos que buscar acertar. Y para acertar tenemos que estar siempre viendo a través de los lentes de la palabra de Dios. También ese pecado que es distorsión, que es alejamiento de Dios, también es actuar contra Dios. O sea, el pecado nos lleva a rebelarnos contra Dios y cometemos injusticias, cometemos conductas inapropiadas, éticamente incorrectas, tenemos prejuicio contra las personas y las afectamos, no les hacemos daño. También tenemos que reconocer que el pecado es lo que nos daña. Y si nosotros reconocemos el pecado, Dios nos va a ayudar a cambiar esas actitudes, ese estilo de vida. No caigamos en los errores de Balaam, de Acán, de personajes tan nefastos, ¿no?, como Judas y otros que en vez de tomar el camino correcto, tomaron aquellos deseos, se dejaron llevar por sus pasiones y por el pecado que había en su corazón. Que cada uno de nosotros podamos aferrarnos a Dios y que Dios bendiga su palabra hoy y siempre. Que Dios te bendiga. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Tus mandamientos.